Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Aquí ya con la clase número 9, con el tema genética y herencia en el ser humano. Estas dos palabras van muy de la mano y como una pequeña reflexión vamos a hacer un poco la pregunta: ¿cómo explicas que no pueda nacer un bebé de un tomate? ¿Por qué los hermanos gemelos son físicamente idénticos? ¿Cómo explicas los parecidos dentro de una familia? ¿Por qué un lobo no puede parir gatitos? Entonces son preguntas que podemos hacer y eso lo va a responder directamente la herencia y la genética. La herencia es la tendencia de los individuos a parecerse a sus progenitores. Sin embargo, la genética es la rama de las ciencias médicas y la biología encargada del estudio de los fenómenos de la herencia y variación de las leyes que rigen las semejanzas, diferencias entre individuos con ascendientes comunes. Entonces esa es la diferencia entre herencia y genética. Genética y herencia, los temas que vamos a trabajar: el origen, la etimología, la diferencia entre genética y herencia, teorías cromosomáticas de la herencia, el cromosoma y el ADN en genética, alelos dominantes, recesivos y dominantes, codominantes, diferencia entre fenotipo y genotipo, esto es muy importante, los gametos y caracteres hereditarios, la herencia en la especie humana, determinación del sexo en la especie humana, herencia de anomalías, influencia de los padres e importancia de la genética. ¿Y cuál es la diferencia entre genética y herencia biológica? Genética es la rama de la biología que estudia la herencia biológica y la variación. Trata de aplicar leyes de aparición de semejanzas y desemejanzas entre padres e hijos y entre hermanos entre sí. Sin embargo, la herencia es la transmisión de caracteres o rasgos hereditarios de padres a hijos. Es el conjunto de caracteres morfológicos, bioquímicos y funcionales que se transmite de padres a hijos. Teoría cromosomática de la herencia. Cuando Mendel realizó sus experimentos, no se conocía la existencia de la molécula de ADN, ni por tanto que ésta se encontrara en los cromosomas. En el año 1902, Sutton y Boveri observaron que había un paralelismo entre la herencia y los factores hereditarios y comportamiento de los cromosomas durante la meiosis y la fecundación, por lo que dedujeron que los factores hereditarios se encontraban en los cromosomas. Esta afirmación sirvió de base para la formulación de la teoría cromosomática de la herencia unos años más tarde, y Johansen en el año 1909 fue el primero que utilizó los términos gen, genotipo y fenotipo. Entonces estableció una serie de principios fundamentales utilizando una nueva metodología experimental. Entonces Morgan trabajó con la mascota, con la mosca de la fruta. Entonces estableció que los genes formaban parte de los cromosomas y podían localizarse dentro de lugares concretos llamados locus. Esta teoría se conoce como teoría cromosomática de la herencia. Son los grandes propulsores de lo que es la teoría
de la herencia. El cromosoma y el ADN en genética. El ADN, la molécula de la herencia. Entonces, el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es la molécula portadora de la información genética. Entonces, hay que diferenciar un poco en eso. Entonces, los cromosomas, dentro de los cromosomas se encuentran el ADN, que es la molécula que transporta la información genética. Cada cromosoma está constituido por una molécula de DNA larga asociada a otras proteínas. Las histonas, el número de partes de bases que tiene cada cromosoma va de 50 a 250 millones. La función principal del ADN es mantener a través de un sistema de claves, código genético, la información necesaria para que las células hijas sean idénticas a los progenitores, información genética. El ADN es copiado en un proceso llamado replicación del ADN, el cual acontece mediante el proceso de la mitosis y la meiosis. Esa es la que vamos a diferenciar un poco más adelante. Alelos dominantes, recesivos y codominantes. ¿Qué se entiende por alelo dominante? Un alelo se dice que es dominante cuando tiene mayor fuerza de expresión y se manifiesta siempre, se representan por letras mayúsculas. El alelo recesivo es un alelo que dice que es recesivo cuando tiene menor fuerza de expresión. Solo se manifiesta cuando el otro alelo es igual, quedando enmascarado por el alelo dominante. Se presentan por letras minúsculas. Y el alelo codominante son alelos cuando los dos tienen igual fuerza de expresión. Son equipotentes, se manifiestan los dos. Entonces acá vamos a mirar un poco. El padre tiene la nariz grande. La madre tiene las cejas pobladas. El hijo saca la nariz grande y las cejas pobladas, porque esos son los alelos dominantes. Y entonces el hijo es el rasgo que tiene. Acá vamos a comprender un poco el color de ojos. En los genes, el color de ojo oscuro es dominante. El color de ojo claro, azul en este caso, es recesivo. Entonces, siempre el oscuro va a prevalecer sobre el claro. Entonces acá tenemos los genes, el fenotipo y es lo que se ve, ¿verdad? Este tipo de herencia es dominante. Entonces acá podemos mirar si hay una combinación de color negro con azul, la criatura va a tender a tener color negro su ojo. Alelos dominantes, recesivos y codominantes. Acá tenemos los ejemplos, ¿verdad? El color de pelo, el moreno es dominante y el recesivo es rubio. Entonces a la combinación depende de la combinación de padre y madre para que salga. Color de ojos, marrones y azules, que ya estuvimos explicando. Lóbulo de la oreja, o sea que como se dice comúnmente, la pantalla de la oreja, el presente, el grande sería dominante y el recesivo sería el más pequeño, ¿verdad? Entonces
Ahí se entiende muy bien también. Los labios gruesos y los labios delgados es lo mismo. Y acá en la combinación, por ejemplo, los dos padres tienen labios gruesos, entonces el hijo va a tener labios gruesos. Si los dos, el padre o la madre tiene labios gruesos y la madre tiene labios delgados, entonces va a salir el grueso porque es dominante. Y si los dos tienen los labios delgados, papá y mamá, entonces el hijo también va a tener labios delgados. Esa es la combinación, las posibilidades que hay. Por eso en la tercera generación suele aparecer el color de ojos. Por ejemplo, el abuelo tiene color de ojos azules y tiende a que en la tercera generación aparezca uno de los nietos con ojos azules por lo recesivo que es, pero permanece en los alelos, la carga genética, la información permanece y eso pasa de generación en generación. Diferencia entre genotipo y fenotipo. El genotipo son rasgos genéticamente determinados, el conjunto de genes en formato de ADN de un organismo, y el fenotipo, sin embargo, define las características observables. Son rasgos físicos que se diferencia a cada persona, es lo que podemos ver. El genotipo es la carga genética que tenemos en los cromosomas, en el gen. Y el fenotipo es lo que podemos observar, esa carga genética podemos observar los labios gruesos, la piel oscura, el cabello rubio. Entonces eso hay que diferenciar. Acá les puse fenotipo, una cadena de cromosomas, y fenotipo con F. Entonces es el color de ojo, es lo que vemos. Entonces eso hay que diferenciar. Y el genotipo codifica el fenotipo. Esa es la diferencia. Los gametos y caracteres hereditarios. Los gametos son las células especializadas para la reproducción. En las mujeres se llaman ovocigotos y en los hombres se llaman espermatozoides. Los ovocigotos son células de gran tamaño que logran desplazarse dentro de las trompas de falopio por la acción de los cilios. Entonces, él tiene la carga genética solamente de XX, o sea que no diferencia, es todo igual. Sin embargo, el espermatozoide es una célula mucho más pequeña que el ovocigoto. Está formado por tres partes: la cabeza pequeña, el cuello y la cola. Y esta tiene la información del XY, la diferencia. Entonces, el hombre es quien da el sexo a los hijos, porque el espermatozoide es quien tiene esa carga genética. Los caracteres hereditarios es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia. El gen es un fragmento del ADN que determina un carácter hereditario. Entonces eso vamos a diferenciar también. La herencia de la especie humana. Los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 parejas en todas las células somáticas, dado que somos diploides, o sea que dos núcleos. En los gametos están los genes con la información necesaria para las características hereditarias del nuevo individuo. Entonces tenemos en todo lo que es la carga genética de cómo cada uno, cuáles son las características que van a tener. Determinación del sexo en la especie humana.
esto es lo que ya estaba comentando a grandes rasgos. En la especie humana, la determinación del sexo es cromosomática. Tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y 2 son cromosomas sexuales o heterocromosomáticos, o sea que tienen X e Y. Las mujeres son XX y los hombres es XY. Cada óvulo tiene 22 autosomas y un cromosoma X. Los espermatozoides, el 50% contiene 22 autosomas y un cromosoma X, y otro 50% contiene 22 cromosomas y un cromosoma Y. Entonces ahí está la diferencia. El óvulo es 100% X y el espermatozoide tiene un 50% X y un 50% Y. En la fecundación, la posibilidad de que el espermatozoide aporte un cromosoma X o Y es de 50%. Por tanto, la posibilidad de que el individuo hijo sea varón XY es 50%, o mujer, que sería XX, es también el 50%, por la carga genética que tiene el espermatozoide en el hombre. Y de acuerdo a su combinación, acá estamos viendo la figura, de acuerdo a cómo se combina, y esto es al azar. Entonces, al azar, porque son miles y miles de espermatozoides que viajan dentro del útero, y una, la más fuerte, es la que va a entrar en el óvulo. Entonces, y si contiene el XX, entonces va a ser mujer, y si contiene X, contiene la Y, entonces va a ser un varón. Entonces ahí es la diferencia. Entonces el hombre es quien da la posibilidad de fecundar una mujer o un varón. La herencia, las anomalías, la influencia de los padres depende muchísimo. Si los padres contienen enfermedades en forma dormida, eso puede pasar a los hijos. Y hay muchísimas posibilidades de contraer enfermedades genéticamente. Pueden ser eh, pueden ser que pase de generación en generación estas enfermedades. Y aquí la importancia de la genética se considera de gran importancia, en vista que es una ciencia que estudia y maneja todas las características del humano, porque estudia primordialmente dos factores, entre ellos los factores genéticos y los factores ambientales. La genética permite la experimentación y creación de nuevos métodos que favorecen para la vida del ser humano. La salud, porque en nuestros genes se encuentra todo lo que necesitamos para tener salud. Entonces esto se va averiguando, se va indagando para ver cómo podemos ayudar al ser humano a obtener la salud. Y así vamos terminando nuestra clase de hoy, y cualquier cosa estoy a las órdenes. Estamos en pleno ya terminando, esta es la penúltima clase y nos vemos pronto.